El mensaje de texto, blanco brillante contra la pantalla oscura de mi teléfono, se sintió como una premonición de desgracia. Cena familiar esta noche, 6 de la tarde. No llegues tarde. Papá no enviaba mensajes. Él llamaba, generalmente durante mis horas más ocupadas de trabajo, dejando mensajes de voz que sonaban menos como invitaciones y más como ultimátums. Este mensaje breve y cortante, sin embargo, era un tipo nuevo de inquietud. Zumbaba con una tensión desconocida, un temor silencioso que se asentó profundamente en mi estómago. Llegué exactamente a las 6, el aroma familiar del estofado de carne de mamá ya flotando desde la cocina. La casa, en la que crecí, la que ellos me habían vendido con un descuento familiar que aún así me dejó con una hipoteca aplastante, se sentía más pesada de lo normal. Papá estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor, con las manos entrelazadas, una vena latiendo débilmente en su sien. Mamá rondaba alrededor, acomodando los cubiertos, con movimientos nerviosos y una alegría forzada pegada en el rostro. Mi hermana, Sara, y su esposo, Mark, ya estaban allí, mientras sus dos hijos, Liam y Chloe, ocupaban la sala, un caos de sonidos de caricaturas resonando por toda la casa. Sara me ofreció una sonrisa tensa, con los ojos moviéndose entre mis padres y yo. Mark solo asintió, su habitual indiferencia aún más marcada. Gracias por venir, Lucy, logró decir mamá finalmente, con la voz un poco demasiado aguda. La cena casi está lista. Tomé mi asiento de siempre, el que está junto a la ventana, desde donde se veían los rosales descuidados que había pasado incontables fines de semana intentando domar. Claro. ¿Cuál es la ocasión? Mantuve mi voz tranquila, ligera, a pesar del nudo que se apretaba en mi estómago. El aire chisporroteaba con palabras no dichas. Papá se aclaró la garganta, un sonido áspero, como grava moviéndose. Tenemos que hablar, Lucy. Mamá se retorció las manos. Es sobre Sara y Mark. Mi mirada se dirigió a Sara. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por un gesto malhumorado. Mark miraba su teléfono, fingiendo desinterés. Están pasando por un momento difícil, continuó papá, con la voz sin rastro de calidez. Perdieron su departamento. Problemas con el arrendador. Hizo un gesto despreocupado con la mano, como si problemas con el arrendador explicara todo. Pensamos, intervino mamá, mirándome con súplica, que, como tienes tanto espacio aquí. Sentí que el corazón se me hundía. El temor que había sentido antes se solidificó en una piedra fría y pesada. ¿Mi espacio? Necesitan un lugar donde quedarse, declaró papá, con la mirada fija en la mía. Solo por unos meses. Hasta que vuelvan a ponerse de pie. Un temblor recorrió mi cuerpo, esa sensación familiar de estar acorralada. ¿Volver a ponerse de pie? No han estado de pie desde que Mark perdió su trabajo el año pasado. ¿Y Sara? Me detuve, tragándome las palabras amargas. Sara nunca había mantenido un empleo por más de 6 meses. Eso es injusto, Lucy, replicó Sara, finalmente levantando la mirada. No sabes por lo que estamos pasando. Sé que están pasando por esto porque se niegan a asumir responsabilidad, respondí, con la voz baja y controlada. Vi a mamá estremecerse. Basta. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos tintinearan. Esto es familia. La familia se ayuda. Ellos se mudan aquí. Ya está decidido. La contundencia de su tono, la forma en que desestimaba mi autonomía, mi casa, mi vida, siempre era lo que más me dolía. Siempre era igual. Sara, la hija favorita, eternamente necesitando ser rescatada. Yo, la responsable, eternamente obligada a proveer ese rescate. Mis padres lo habían dejado claro, de forma sutil y no tan sutil, durante toda nuestra vida. La felicidad de Sara, la estabilidad de Sara, estaba por encima de todo lo demás. Mis logros eran simplemente lo esperado, los de ella eran celebrados, incluso cuando solo significaban evitar un desastre. Recordé los años que pasé soportándolo en silencio, asintiendo, aceptando, tragándome la amarga píldora de su favoritismo. Había aprendido a ocultar mis pensamientos, a guardar mis verdaderos sentimientos detrás de una expresión tranquila. Era más fácil así, menos conflicto. Pero el costo interno era enorme. Cada vez, una pequeña parte de mí se desgastaba. No puedes simplemente decirme que se van a mudar a mi casa, dije, casi en un susurro, pero con un acero inesperado en la voz. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Lucy, por favor, piensa en los niños. Necesitan un ambiente estable. ¿Y qué pasa con mi ambiente? Pregunté,
mirando la mesa de roble pulido, el aparador antiguo, todas las piezas que había elegido con tanto cuidado, la paz que finalmente había logrado construir en mi propia casa. Esta es mi casa. Mi refugio. Es propiedad familiar, afirmó papá, como si eso anulara mi derecho. Nosotros te la vendimos, ¿recuerdas? Tenemos voz en esto. La audacia, el puro sentido de derecho que mostraban, me quemó por dentro. Sí, me la habían vendido, pero yo pagaba la hipoteca, los impuestos, las reparaciones. Era mía, legalmente, sin discusión. Pero discutir hechos con ellos era como intentar razonar con una tormenta. Sentí el peso familiar de la decepción, un dolor profundo en el pecho. Me veían como una extensión de ellos mismos, un recurso del que podían disponer, no como una adulta independiente con su propia vida. Respiré lenta y profundamente, dejando que la ira se asentara, permitiendo que una determinación más fría y calculadora tomara su lugar. Pensaban que me conocían. Pensaban que conocían mis límites. Estaban equivocados. Quizá, comencé, con voz tranquila, casi serena, deberíamos hablar de esto después de la cena. Tenemos mucho que discutir. Mamá pareció aliviada. Sí, es buena idea. Vamos a comer. Volvió apresuradamente a la cocina, y la tensión disminuyó por un momento. La cena fue incómoda. Liam y Chloe, ajenos a las tensiones, hablaban sobre la escuela. Sara picoteaba su comida. Mark navegaba en su teléfono. Papá fruncía el ceño. Yo comí lentamente, saboreando cada bocado, mientras una calma extraña se instalaba en mí. Ellos interpretaban mi silencio como sumisión, como una señal de que estaba cediendo. Siempre lo habían hecho. Nunca veían el acero debajo del terciopelo, la planificación meticulosa que a menudo seguía a mis silencios. Después de que se retiraron los platos y los niños se acomodaron para ver una película, mamá nos hizo volver al comedor. El aire estaba cargado de expectativa. Entonces, Lucy, empezó papá, con voz firme, decidimos que la habitación de invitados servirá para Sara y Mark. Los niños pueden compartir tu oficina por ahora. Lo miré a él, luego a mamá, luego a Sara, que evitaba mi mirada. ¿Decidieron? Repetí, sin emoción. ¿Sin consultarme? Es lo mejor, suplicó mamá. Solo por un tiempo. Entiendo que están en una situación difícil, dije, con una calma inquietante. Y quiero ayudar. Sara soltó una risa burlona. Tienes una forma muy rara de demostrarlo. De hecho, continué, ignorándola, ya he hecho bastante ayuda en los últimos meses. Me incliné ligeramente hacia adelante, mirando a cada uno de ellos. Más de lo que imaginan. Papá frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Cuando compré esta casa, expliqué, instalé un sistema de seguridad completo. De los mejores. Sensores de movimiento, contactos en las puertas y cámaras de alta definición cubriendo cada punto de entrada y áreas clave del interior. Hice una pausa para que lo asimilaran. Por tranquilidad, ya saben. Una mujer soltera viviendo sola. Mamá se movió incómoda. Los ojos de Sara se abrieron, y algo difícil de leer, miedo, cruzó su rostro. Registra todo, continué, con una intensidad tranquila. Cada entrada, cada salida. Cada movimiento dentro de la casa cuando la alarma está activada. Papá se burló. ¿Y qué tiene eso que ver con algo? Bueno, dije, metiendo la mano en mi bolso y sacando una elegante tableta, tiene bastante que ver con la situación actual de Sara y Mark. Y con la razón por la que no se van a mudar aquí. Toqué la pantalla y el dispositivo se iluminó. ¿Qué estás haciendo? Exigió Sara, con la voz aguda. Les estoy mostrando, dije, girando la tableta para que todos la vieran, la verdadera razón de sus problemas con el arrendador. ¿Y por qué ya no estoy dispuesta a ayudar de la forma que ustedes esperan? En la pantalla comenzó a reproducirse un video con marca de tiempo. Mostraba mi puerta trasera, tarde en la noche, con la luz de seguridad iluminando el rostro de Sara mientras abría la cerradura con sorprendente habilidad. Sus movimientos eran fluidos, practicados. Entró sigilosamente, con una pequeña mochila colgada al hombro. El siguiente clip, de una cámara interior, la mostraba cruzando mi sala directamente hacia mi estudio. Otro clip, Sara inclinada sobre mi escritorio, revisando los cajones. Sacó una pequeña caja de joyas antigua, una reliquia familiar de mi abuela, y vació cuidadosamente su contenido en su mochila. La habitación quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de la tableta. Los clips continuaron, un montaje de traición.
Sara entrando en mi casa en al menos 6 ocasiones diferentes durante los últimos 3 meses. Cada vez apuntando a algo específico. El dinero de emergencia que guardaba en un compartimento oculto de mi cómoda, un reloj de diseñador que había recibido como regalo por un ascenso, una pequeña colección de monedas raras que mi abuelo me había dado. Incluso había un clip donde Mark esperaba en su coche calle abajo, actuando como vigilante. Mamá jadeó, llevándose la mano a la boca. El rostro de papá pasó de incredulidad a una furia creciente. Sara se había puesto pálida, con los ojos fijos en la pantalla y la boca abierta. Mark, finalmente levantando la mirada de su teléfono, observaba horrorizado. ¿Qué es esto, Lucy? Gruñó papá con voz grave. ¿Algún tipo de broma enferma? Es evidencia, respondí con voz plana. Evidencia de allanamiento de morada repetido. Evidencia de robo mayor. Y evidencia de que su hija favorita me ha estado robando sistemáticamente durante meses. Eso no es cierto, gritó Sara. Estás mintiendo. Me tendiste una trampa. Las grabaciones tienen fecha y hora, Sara, respondí, mirándola fijamente. Y la policía tiene copias. Han estado construyendo el caso durante semanas. Mamá miró de mí a Sara, su rostro desmoronándose. ¿La policía? Lucy, ¿qué has hecho? Me he protegido, dije. Y he protegido mi propiedad. Hace tiempo empecé a notar que desaparecían cosas. Al principio eran cosas pequeñas. Luego objetos más grandes. Al principio pensé que yo misma los había perdido o que quizá alguien que limpiaba había sido descuidado. Pero el patrón se volvió demasiado evidente. Así que revisé las cámaras. ¿Por qué no dijiste nada? Exigió papá. Porque necesitaba confirmar mis sospechas, expliqué. Y porque sabía exactamente cómo reaccionarían. Señalé la mesa. Justo como ahora. La protegerían. Siempre la protegen. Incluso cuando me está haciendo daño activamente. Esto es familia, Lucy. Sollozó mamá. No puedes hacerle esto a tu hermana. Ella se lo hizo a sí misma, respondí con dureza. Y a mí. Entró ilegalmente a mi casa. A mi refugio. Me robó. No una vez, sino repetidamente. Traicionó mi confianza. Y también la suya, porque los hizo cómplices de sus mentiras. Retira los cargos, Lucy, ordenó papá con tono amenazante. Ahora. Sostuve su mirada sin parpadear. No. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí con claridad. No voy a retirar los cargos. Esto no es una pelea insignificante. Es un delito. Y es un patrón de comportamiento que tiene que detenerse. Esta no es la primera vez que Sara toma prestado sin pedir permiso o se aprovecha de los demás. Pero es la primera vez que tengo pruebas irrefutables y la primera vez que decido actuar. Sara comenzó a llorar con sollozos exagerados. Estás arruinando mi vida, Lucy. Mis hijos se quedarán sin hogar. Eres un monstruo. Tus decisiones arruinaron tu vida, Sara, respondí sin compasión. No las mías. Tenías opciones. Elegiste robarle a tu propia hermana. Elegiste poner a tu familia en esta situación. Piensa en el nombre de la familia. Rugió papá con el rostro rojo. La vergüenza. La vergüenza es de ella, papá, dije, poniéndome de pie. Y también de ustedes, por haberla permitido durante tanto tiempo. Por esperar siempre que yo recogiera los pedazos, que sacrificara mi bienestar por su eterna irresponsabilidad. Miré a cada uno de ellos. Ya terminé. Terminó la hermana silenciosa y complaciente. Terminó el cajero automático de la familia. Terminó la persona que siempre tiene que comprender. Tomé mi tableta, cuya pantalla todavía mostraba a Sara robando mis pertenencias. La policía se pondrá en contacto con Sara y Mark. Tienen pruebas suficientes para proceder. Les sugiero que se preparen para lo que viene. Mamá me miró horrorizada. ¿Enviarías a tu propia hermana a la cárcel? Ella eligió su destino, respondí fríamente. Yo solo me aseguro de que enfrente las consecuencias. Esto no es venganza, mamá. Es justicia. Y también es poner un límite que ustedes se niegan a reconocer. Salí del comedor, dejándolos en silencio absoluto. Cuando llegué a la puerta principal, escuché el lamento desgarrador de mamá, seguido por los gritos furiosos de papá. Los sollozos de Sara se intensificaron. Antes, esos sonidos habrían retorcido mi estómago con culpa. Ahora se sentían lejanos, como ruido de fondo de una obra en la que ya no participaba. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas.
Los mensajes de voz de papá pasaron de exigencias furiosas a súplicas desesperadas. Los mensajes de mamá alternaban entre disculpas llorosas por las acciones de Sara y acusaciones furiosas hacia mí por destruir a la familia. Los ignoré todos. Mi abogada, una mujer astuta llamada Evelyn, manejó toda la comunicación. Confirmó que la policía seguiría adelante. La evidencia era abrumadora. Sara y Mark fueron arrestados una semana después. La noticia golpeó a mis padres como un golpe físico. Papá me llamó, con la voz ronca, suplicándome reconsiderar. Lucy, por favor, rogó. Por tu madre. Está destrozada. Sara enfrenta cargos muy serios. Debió pensar en eso antes de empezar a entrar a mi casa, respondí con frialdad. Y antes de involucrar a su esposo en su pequeño negocio criminal. Pero somos familia, podemos arreglar esto. Te pagaremos todo lo que tomó. No se trata del dinero, papá, dije con cansancio profundo. Se trata de la traición. De la violación de mi confianza. De años siendo tratada como un tapete mientras Sara siempre salía impune. De ustedes dos eligiéndola siempre. No quisimos, empezó. Siempre lo hicieron, papá, lo interrumpí. Y se acabó. No hay nada más que hablar. La ley seguirá su curso. Colgué antes de que pudiera responder, con la mano temblando ligeramente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Sara y Mark, enfrentando pruebas irrefutables, finalmente aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Recibieron libertad condicional, fuertes multas y la obligación de pagar restitución, algo que probablemente les tomaría años debido a su situación financiera. Sus reputaciones quedaron destruidas. Su círculo social se fracturó. Mis padres quedaron devastados. Su imagen cuidadosamente construida de una familia perfecta se hizo añicos. Yo no asistí a la sentencia. No lo necesitaba. La satisfacción tranquila que sentía no era alegría maliciosa, sino una profunda sensación de liberación. Finalmente había cortado el lazo tóxico que me mantenía atada a sus expectativas y a los patrones destructivos de Sara. La casa, mi casa, volvió a sentirse realmente mía. El sistema de seguridad, que una vez sirvió para revelar una traición, ahora era un guardián silencioso de mi paz. Durante un tiempo, el silencio de mis padres fue absoluto. Luego mamá envió un correo electrónico. No un mensaje, no una llamada, sino un correo cuidadosamente escrito, sin la manipulación emocional habitual. Por primera vez admitía su complicidad. Su favoritismo. Su ceguera. No era exactamente una disculpa. Pero sí era un reconocimiento. Una grieta en la fachada. No respondí. No lo necesitaba. Mi crecimiento no dependía de su comprensión ni de su perdón. Dependía del mío. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca encontraba tiempo. Volví a conectar con viejos amigos. Construí nuevas relaciones. Mi casa, que antes era un campo de batalla de resentimientos silenciosos, se convirtió en un lienzo para mi propia vida, lleno de risas, creatividad y verdadera paz. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en soportar en silencio, sino en hablar, en defenderse y en alejarse de aquello que te disminuye. Mi dignidad, que había sido erosionada durante años de abandono, ahora estaba completa, brillando con fuerza bajo la luz de mi vida recuperada.